Comparto la pantalla. Bueno, ahí estamos viendo el PowerPoint y estamos justo en la disciplina que habíamos dejado. Estamos viendo la estructura y estamos viendo la inicialización. La número 7. Bien, como para calentar motores antes del arranque. Si alguien le preguntara a ustedes, ¿qué es una estructura? ¿Qué dirían a esta altura? Alguien le podría preguntar, ¿qué es un arreglo? ¿Qué es un entero? Bueno, ¿qué es una estructura? Díganlo en palabras de ustedes a ver cómo les sale. Un conjunto de variables. Sí, es un conjunto de variables. ¿Qué más? Lo importante de la estructura, sobre todo, con diferencia de los arreglos, recuerdo que era que los tipos de datos no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, como sin embargo en arreglo deberían ser del mismo tipo, deben ser del mismo tipo. Sí. En estructuras no es así, se pueden trabajar con distintos tipos de datos. Sí. Eso es una de las ventajas. Y bueno, ¿qué diferencia habría entre una estructura y un conjunto de variables de diferentes tipos de datos? ¿Te falta algo más? Sí. Y que estaban agrupadas. Sí, efectivamente estaban así agrupadas. Entonces, usted cuando declare una variable de tipo estructura, va a tener un nombre y todo ese grupo de variables que están relacionadas forman un todo, digamos, que es la estructura. Entonces usted lo puede llamar, como en el arreglo, usted al arreglo lo puede llamar por su nombre y está invocando a todo el arreglo, pero también a cada elemento del arreglo lo puede acceder o lo puede manipular separadamente o individualmente. La estructura también es un conjunto de variables que están relacionadas, que son de diferentes tipos, no necesariamente son del mismo tipo, también lo dijo usted eso, y que están agrupadas bajo este nombre de estructura, digamos, ¿no? Y yo, por lo tanto, lo puedo llamar. Está muy bien. Muy bien. También podríamos decir, también lo dije en la otra clase, que es un tipo de dato creado por el usuario. El libro, y mucha bibliografía también usa, que es un tipo de dato derivado. Derivado. Bueno, por ejemplo, si usted me dice, ¿qué es un entero? Es un tipo de dato, pero ¿quién lo definió? ¿Quién lo creó a ese tipo de dato llamado entero? El lenguaje mismo. El char es otro tipo de datos creado por el lenguaje. Entonces, uno tiene tipos de datos creados por el lenguaje que son propios, uno los recibe cuando usted dice voy a estudiar C. Bueno, C tiene designado, entre comillas, estos tipos de datos. ¿Cuáles son? Char, int, float, double, void. Y después todos los modificadores, short, long, silent, unsilent, que le dan una característica determinada a ese dato. Y yo después puedo declarar las variables para almacenar estas diferentes clases de datos. Esos datos, lo que hemos mencionado, vienen con el propio lenguaje, entonces son creados por el lenguaje. Una estructura
no viene con el lenguaje. ¿Quién la define a la estructura? ¿Quién dice que la estructura es de tal forma? El usuario. El usuario. Entonces, ese es un tipo de dato creado por el usuario, usando tipos de datos creados por el lenguaje, pero además puede contener una estructura, otra estructura. Solo si esa otra estructura es puntero. ¿Cómo? Solamente si esa otra, o sea, si la estructura contenida es una estructura puntero, o es un puntero de una estructura. ¿Cuándo era el caso ese? Porque usted lo está diciendo, Bonelli, pero es como que me lo está generalizando. Y eso es un caso particular. Cuando queremos usar una estructura del mismo tipo dentro de otra estructura del mismo tipo. Ah, ahí está. Ahora sí. Yo estoy diciendo o definiendo una estructura. Y como miembro de esa estructura, no puedo colocar otra estructura del mismo tipo. Lo que sí puedo es colocar un puntero a una estructura del mismo tipo. Pero si usted tiene otro tipo de estructura, también puede ser parte de la estructura. ¿Se entiende? Ok, sí, sí. Está bien. Y en el caso de que contenga un puntero a una estructura del mismo tipo, ¿cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se las llama? ¿Cómo se les dice? Que son estructuras autorreferenciadas. Son estructuras autorreferenciadas, porque dentro de la propia estructura tenemos un puntero que apunta a una estructura del mismo tipo. Entonces se autorreferencia. Autorreferencia. Recuerden que hablar de un puntero o hablar de una referencia a algo son términos sinónimos, digamos, ¿no? Es decir, que tengo un puntero a una estructura, que tengo una referencia a una estructura, es concepto similar. Bueno, ¿qué sería un arreglo? ¿Qué tipo de datos es un arreglo? ¿Es creado por el usuario o creado por el lenguaje? Por el lenguaje. Creado por el lenguaje, no lo dudo, creado por el lenguaje. Justamente hasta el día de hoy, no, de la clase pasada, digamos, al presente, que hemos empezado con estructura, nunca habíamos hablado de tipo de datos creados por o definidos por el usuario. No. La estructura es el primero que vemos y es, digamos, definido por el programador, por el usuario. Bueno, las estructuras, comenzamos acá. Las estructuras se pueden inicializar utilizando listas de inicializadores, como lo hacíamos con los arreglos. En el arreglo, recuerden que usted ponía el tipo de datos, el nombre del arreglo, entre corchete o vacío, o la cantidad de elementos, puede ser, que contiene ese arreglo, igual, y entre llaves, y separados por coma, poníamos los valores que queríamos que fueran los valores iniciales de ese arreglo. Si la cantidad de elementos del arreglo no concordaba con la cantidad de datos que yo le suministraba, ¿qué pasaba? ¿Había un error o no? Si usted dice que hay A es un arreglo de enteros y que son 10, y después me dice igual, y entre llaves me pone 1, 2, 3, y cierra El la resto llave. se completan con 0. El resto se completa con 0. No da error. El resto se Profe, completa con 0. y si no inicializamos el arreglo, ¿también se completaban todos con 0? ¿O dependía de si había memoria almacenada en la caché el número que nos largara?
Si usted declara usted arranca con un arreglo, lo declara, pero no lo inicializa, en teoría, mire lo que le digo, en teoría, podría estar o arrancar con cualquier valor. Podría arrancar con cualquier valor. Cuando Claro. usted presenta eso al compilador, el compilador dice, che, acá declararon un arreglo y no le pusieron valor inicial. Cuando, por voluntad propia, lo voy a completar con 0. Eso podría ser una acción. Total, a ver, si usted espera en la memoria cualquier valor, todo 0 podría ser una opción dentro de las posibles, ¿o no? Claro, pero depende, o sea, pues no es lo mismo tener el arreglo inicial, digamos, que automáticamente se inicialice en 0, que si yo después le quiero sumar no me va a cambiar nada, a que si me inicialice en 32.570, como te pasaba por ahí con las otras variables si no las inicializabas. Sí, sí, tal cual. Si no le pones nada, pero vuelvo a decir, en el compilador que están usando ustedes y en la forma que lo están haciendo, les va a poner 0. Pero usted podría ir a un sistema embebido donde el compilador no cumple con el estándar y es un compilador de C y es lo mismo, y no se lo inicializa, por ejemplo. Deja que la memoria tenga lo que tenga. Es responsabilidad suya inicializarlo. O sea, si es que usted se quiere confiar de que cuando declaró un arreglo y no lo inicializó, porque la memoria va a contener 0. ¿Está, no? Sí, sí. O sea, en eso hay que tener cuidado, me parece, porque uno nunca sabe, uno se hace una idea ya fija y dice es así, y cree que siempre es así. Bueno, no necesariamente es siempre. Que la mayoría de las veces puede ser, pero hago un llamado de atención porque eso ha pasado con algunos compiladores, por ejemplo, para procesadores de escasos recursos o procesadores nuevos que están saliendo. Bueno, nadie dice que el compilador que viene acompañando a ese microprocesador nuevo cumple con todos los estándares de cómo ha evolucionado C. Se dice, acá tiene la herramienta que es el compilador C. Bueno, una de esas cosas podría ser chequeable, ¿no? ¿Esto cumple así? ¿Lo hace? Wow. ¿Esa pregunta, Juan Cruz, venía relacionado a esto o era otra pregunta nada que ver? No, no, era o sea, pensando en posibles preguntas de parcial por ahí. Ah. Sí, no, va, sí. Ok. Bueno, entonces fíjense, el formato para inicializar es lo mismo. Lo que pasa es que acá habría que recordar cómo era la estructura de tipo carta para ver por qué hizo esto. Entonces yo me voy a ir para atrás y acá estaba carta. Carta tenía dos punteros, un puntero al número 6 y otro puntero al par. Entonces, yo puedo decir 12 de espada, 3 de copa, ¿no? Entonces, escribo el número como si fuera un puntero a una cadena de caracteres. Entonces, acá, ACAR es la variable. Una carta es una estructura de tipo carta. Entonces lo está inicializando a ACAR con el 3 de corazón. Por eso está entre comillas, porque esto es una cadena de caracteres y esto también es una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque son punteros, cada miembro de la estructura de tipo carta son punteros a caracteres. Entonces por eso se puede hacer esto. ¿Cómo se acceden a los miembros de una estructura? Pues tenemos la definición de la estructura, sabemos que tenía face y switch, dos punteros que apuntan a char. Ahora, ¿cómo accedo yo a la variable? O por ejemplo, tengo la variable
tengo una variable que la he declarado una estructura de tipo punto. ¿Cómo accedo yo a cada uno de los miembros de esa estructura? Cuando yo invoque con el nombre de la variable, me va a decir, sí, esta es la estructura de tipo punto. Pero, ¿cuál querés vos? ¿X o Y, por ejemplo? Entonces, a esto nos referimos como acceso a los miembros de una estructura. Se pueden utilizar dos operadores que aparecen, que son el operador punto y el operador flecha. El punto se utiliza conjuntamente con el nombre de la variable. Y el operador flecha se lo utiliza con el puntero a la estructura. Entonces, por ejemplo, acá, este printf dice %s, dice acá sería esto, ¿no? La variable. Y este campo es el campo face y este es el campo suite. Entonces, acar.suite, ahí está el operador punto. La variable, que es una estructura de tipo car, es acar. Y suite es un miembro de la estructura de tipo car. Entonces, acar.suite, me estoy refiriendo al puntero que apunta a un chat y que se llama face, que se llama suite en este caso. Estoy accediendo a este. Como se trata de un puntero que apunta a char, esto es %s, %s, que es una cadena de caracteres, una string, el formato del printf. Con lo cual, este printf, el comentario se lo dice, visualiza, muestra el hertz. Porque así fue inicializado acá. Entonces, acá.suite te imprime con este formato de cadena de caracteres la palabrita hertz. El operador puntero de estructura, que consiste en un signo menos y un signo mayor, sin espacio intermedio, por eso se convierte en el operador flecha, acá. Accede a un miembro de la estructura a través de un puntero a la estructura. Entonces, supongamos el mismo printf que visualice lo mismo, hertz, pero carptr debe ser un puntero que apunta a la variable acá. En ese caso, si carptr es un puntero que apunta a car, entonces el operador flecha suite es la forma de acceder. Acá tenemos un ejemplo completo para que ustedes vean, a ver, analícenlo, para que ustedes vean cómo es el acceso a los miembros de una estructura. Usando, acá está, la tienen, no tengo que andar moviéndome para a la definición de la estructura. Es la misma definición que habíamos usado antes. La estructura de tipo carta tiene un puntero a face, o llamado face, y otro llamado suite, que apunta a la cadena del carácter. Este es el número y este es el palo. Número y palo. Wow. ¿Cómo arranca el main? ¿Sí? La estructura siempre se define por fuera del main y la suelen definir arriba del main. O sea, digo suelen porque si bien no cambia la hora del código, pero cuando vimos, por ejemplo, funciones, veíamos que se suelen poner los prototipos arriba del main y debajo la función. ¿Acá es lo mismo? Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Ahora, algunos dicen eso es porque es una variable global. Recuerden que la definición de estructura no ocupa ningún lugar en memoria, por lo tanto no puede ser ninguna variable. ¿Cuándo ocupaba lugar en la memoria? Cuando yo declaro, como en este caso, una variable. Esta variable es una variable de una estructura tipo car. O sea que yo podría tener la estructura y si no la uso, no me debería saltar ningún warning. A ver, usted tiene la definición de la estructura.
A ver, ¿puede ocurrir algún warning si no la usas? Podría ser, pero uno va a decir, todo eso implica compilador, ¿no? En líneas generales, por definición, implica compilador. Si el compilador le molesta que vos digas, tengo una definición de una estructura y nunca me la usa, che, le voy a avisar, no vaya a ser cosa de que el tipo haya errado el nombre o se haya olvidado de usarla. Es medio como que sería un error tonto lo que estoy suponiendo. Y por eso viene el warning. Y si no, no pone ningún warning. Entonces, ¿quién decide que lo ponga o no lo ponga el warning? El compilador es el que te decide. O el grado de... Porque hay compiladores que vos lo podés configurar para que te avise todo. O sea, por ejemplo, soy un usuario neófito, recién empiezo, quiero que me avise todos, absolutamente todos los mensajes posibles de warning. Listo. Y te va a poner, esto te lo va a poner seguro. Ahora, cuando está seteado a un nivel medio, probablemente un compilador no te dé el warning. Por no usar la definición de la estructura. Porque la definición de la estructura no utiliza recursos, no utiliza memoria, la definición. Ahora, si vos declarás una variable, no importa que no sea una estructura, cualquier variable, una variable entera, la declaras y luego no la usas, ya eso es como más propenso a que sí te tire el warning. ¿Por qué? Porque cuando vos declaraste la variable, el compilador está diciendo, che, acá hay que reservar espacio para esta variable. Y después cuando dice, che, pero me pidió espacio, le di el espacio, reservé el espacio y no la usa la variable warning. Porque estoy como desperdiciando un recurso. ¿Se entiende? Pero acá, ¿qué recurso está desperdiciando? Ninguno. Porque la definición sola, por sí mismo, no ocupa ningún espacio en la memoria. Solamente se ocupa la memoria cuando declaro la variable hacer una estructura de tipo K. Bueno. Por ejemplo, ahora, en vez de declarar como hacíamos antes, en vez de declarar, a ver, espera, estoy para adelante. En vez de declarar la variable e inicializar y todo en la misma línea, fíjense que primero declaré la variable, acá. Solamente la declaré. Y ahora la inicializo. Fíjense, acá.face. Como tengo el nombre de la variable, entonces, fíjense, el operador miembro de estructura punto, llamado también operador punto. A ver, esperen. Acá, el operador miembro de estructura, o sea, el punto, accede a un miembro de estructura a través del nombre de la variable de tipo estructura. Entonces, acá es el nombre de la variable de tipo estructura. Entonces, acá.face igual ace, el A. Y acá.suite igual espada. Entonces, esta carta es el as de espada. Antes habíamos dicho que era el 3 de corazón. O sea que el operador flecha y el operador punto tienen el mismo uso, son lo mismo. A ver, no, permiten acceder al mismo dato, pero uno lo hace con el nombre de la variable y el otro lo hace con un puntero a la variable. Ahora lo vemos. Yo no puedo poner acar flecha face. No puedo. Tengo que usar punto con el nombre de la variable. No, fíjate acá. Car ptr es un puntero que apunta a una estructura de tipo car. Lo estoy declarando e inicializando todo en la misma línea. ¿Y qué le pusimos? ¿Con qué lo inicializamos a car ptr? ¿Qué es esto? La dirección de memoria de ACAR. La dirección de memoria donde se encuentra ACAR. Entonces, ACAR es el nombre de la variable. La dirección de ACAR
se lo estoy poniendo a carptr, se lo estoy asignando. Con lo cual, carptr está apuntando a la variable acá. Entonces, ahora con el puntero a la variable, puedo usar el operador flecha. Entonces, fíjense acá, este printf último, este es un pequeño programa que es para mostrar cómo puede acceder, usando los dos operadores. Acá, %s barra n, en el printf. Y luego de vuelta, %s barra n. O sea que hay tres líneas que tiene que imprimir el printf. Esta es la primera indicación, esta es la segunda indicación y esta sería la tercera indicación. La primera dice acar.face y después dice off y luego toma acar.switch. Entonces usa el nombre de la variable para decirme el número y para decirme el palo. Entonces, si me estoy refiriendo a la variable acar, acá me tendría que imprimir, por eso pone %s, que es string, string y string. Esto es string también. Entonces acá tendría que imprimirme ace, porque accedo a face, que tiene ace, el as, de espada, acá. Entonces A de espada, con este %s, %s y %s. Luego viene el barra n, o sea que cambia la línea. Y ahora viene esto otro. Ahora carptr con el operador flecha y face. Accedo de vuelta a esto. Entonces acá va a poner ace of espada. Carptr, que es el puntero, flecha switch. Entonces la segunda línea pone exactamente lo mismo que la primera. Por eso dije, usted me dijo, ¿es lo mismo? No, pueden acceder al mismo dato, pero de diferentes formas. El operador punto necesita el nombre de la variable. El operador flecha necesita el puntero a la variable. Y la última línea, ¿qué va a imprimir? Yo diría que las dos primeras son las que normalmente uno usa. Esta tercera es media rebuscada, pero es válida. Y por eso el ejemplo lo pone. A ver, es rebuscada porque si yo tengo un camino y tengo otro, y uno es directo y el otro un poco más complejo, y usamos el directo, y no usamos el complejo. Es así. ¿Qué estaría haciendo eso? Ustedes tienen entre paréntesis acá asterisco carptr. ¿Qué sería asterisco carptr? Un puntero. Sí, bueno, espere. Asterisco carptr no es un puntero. Carptr solo es el puntero. ¿Qué sería asterisco carptr? ¿Para cómo está encerrado en paréntesis? Como para que no quede en duda de que ese término se evalúa así, solito. Dirección en memoria de No, ¿ven? Ahí están fallando. No es un puntero solo, con un puntero solo no tendría el asterisco. Si me dice que es la dirección de ACAR, digo que no, porque ¿quién tiene la dirección de ACAR? carptr. Entonces el asterisco estaría de más. Entonces no es la dirección tampoco. El valor de lo que apunta esa dirección. A es el contenido de lo que apunta el puntero carptr. Y carptr ¿a quién está apuntando? Para saber cuál es el contenido. Acá. A la variable acar. Y la variable acar es una estructura. Entonces, cuando a mí me dicen el contenido de lo que apunta, sí, es el contenido de acar, pero atención, acar no es una única variable, es un grupo de variables, ¿sí?, que están agrupadas en una estructura llamada acar.
Entonces, cuando me dicen asterisco carpetr, es el contenido de lo que apunta carpetr. Carpetr, estoy repitiendo como loro tal vez, pero carpetr está apuntando a acar. Y acar es una variable de tipo estructura que tiene dos miembros, face y suite. Entonces, cuando a mí me dice el contenido de acar, yo no sé si es face o es suite. Cuando a mí me dicen el contenido, yo diría que son los dos, pero los dos no lo puedo usar en una misma línea. Entonces, fíjate, ¿qué pasa con el contenido de lo que apunta PTR? Es como si fuera, vos me decís, ¿qué me dijeron ustedes? ¿Y a quién apunta PTR, CarPTR? Acá, me dijeron. Entonces, esto es como decir, estoy queriendo el contenido de acá, pero en particular, y por eso uso punto face. Entonces, ¿qué contenido de acá yo quiero? El miembro face. ¿Y qué va a tener entonces el miembro face? Ace. Y va a tener A, D, y acá lo hace igual, pero con suite. Entonces acá también va a imprimir A de espada. Y sí, miren, A de espada, A de espada y A de espada. Esto es lo que sacaría en pantalla este primero. Esta forma, insisto, es más rebuscada, porque si yo tengo el puntero, si yo ya tengo el puntero, porque lo necesito acá para esta forma. Miren, acá lo tengo, entonces uso el operador flecha y se acabó. Esto es lo mismo que esto. Si no tengo el puntero, pero tengo el nombre de la variable, uso el operador punto. Entonces, nombre de variable y operador punto y accedo a face. Puntero a la variable con el operador flecha, accedo a face. ¿Para qué la tercera forma entonces necesitaría? Bueno, porque es posible, pero simplemente esto porque en la práctica creo que nadie la usa. Usamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Tomo el silencio por un sí. Sí, profe, está bien. Usando estructuras con funciones ahora. A ver, hay un que lea, pero que lea así como en un ritmo no tan rápido, sino tratando de entender lo que está leyendo. Lee, a ver, ¿quién se anima? ¿Nadie se anima a leer? Las estructuras pueden pasarse a funciones mediante tres, está marcado acá, tres formas. El paso de miembros individuales de la estructura. El paso de una estructura completa. Y el paso de un puntero a una estructura. Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver, vamos a pasar las estructuras a funciones. ¿Qué puedo pasarle yo a las funciones? La estructura completa, el puntero a la estructura y miembros individuales de la estructura. A ver, si uno lo compara esto con el arreglo, ¿qué le podría pasar yo a una función? Un miembro individual o un elemento del arreglo. Le podría pasar un puntero a un arreglo y el arreglo completo. Yo lo podía pasar al arreglo completo. ¿Cómo se pasaban los arreglos a las funciones? ¿Por valor o por referencia? Referencia. Por referencia. Con lo cual, si yo quiero pasar el arreglo completo, yo tengo que pasar el puntero al arreglo. Y un puntero a un arreglo puede ser considerado como el propio nombre del arreglo, porque el propio nombre del arreglo es como si fuera un puntero al primer elemento del arreglo. Es como si fuera un puntero al primer elemento del arreglo. Y si no, yo tengo declarado un puntero al comienzo del arreglo y punto. ¿Cómo inicializarían ustedes un puntero que
apunte al comienzo del arreglo. ¿Cómo lo inicializarían? Función, nombre. O sea, ¿cómo dijo de nuevo? ¿Cómo pasaría? Sino ¿cómo lo inicializarían? In, el asterisco, el nombre del puntero, igual arreglo. Punto y coma. Igual al nombre del arreglo. Claro. Bueno, pero dije yo, supongamos que no quiero usar esa forma del nombre del Bueno, arreglo. en vez de usar el nombre del arreglo, usas ampersand, arreglo y entre corchete el cero. Muy bien. Lo inicializo con la dirección del primer elemento del arreglo. Y pum. Y es así como lo dijo Constructor. Wow. Recuerden que entonces los arreglos, cuando yo lo quiero pasar completo a una función, se pasan por referencia, no por valor. Con lo cual, tengo que pasar un puntero a la dirección de comienzo del arreglo, que puede ser el mismo nombre del arreglo o un puntero verdaderamente inicializado con la dirección del primer elemento del arreglo. Ahora, miren las estructuras. Cuando se pasan las estructuras o miembros de estructuras individuales, o miembros individuales de estructuras, cuando se lo pasa a una función, se lo pasan por valor. Acá hay una gran diferencia. Se pasan por valor. A ver, un elemento del arreglo, ¿cómo lo pasa usted a una función? ¿Por valor o por referencia? Si usted dice, Referencia también. podría pasarlo de las dos formas. Podría pasarlo de las dos formas, ya sea por valor o por referencia. Pero si usted invoca a la función y dice A entre corchete 0, cierra corchete. Cuando usted dice A de 0, así, ¿cómo lo está pasando? ¿Por valor o por referencia? Por valor. Por valor. Por valor. Si usted lo quisiera pasar por referencia, ¿qué tiene que poner? ¿O qué tiene que agregarle a eso? Estamos hablando de un arreglo. Sí, estamos hablando del A de 0. Yo dije, si yo bueno, le paso A entre corchete 0, ¿qué estoy pasándole a la función? Un elemento del arreglo A. Y lo estoy pasando por valor. Si yo quisiera pasar ese mismo elemento del arreglo A por referencia, ¿cómo lo tengo que pasar a la función? Ampersand, arreglo y entre corchete el subíndice que querés pasar. Sí, pero es el 0. Por eso entonces, al A de 0 que antes lo pasábamos, Si es el 0, el nombre del arreglo ya basta. ya está el nombre del arreglo. Entonces tengo que agregar a lo anterior el ampersand. ¿Es así o no? Sí. Si tomamos A entre corchete 0 y lo pasaba así, lo estoy pasando por valor. Si a eso le agrego o lo precedo con el ampersand, digo ampersand A entre corchete 0, lo estoy pasando por referencia. Cuando paso el nombre del arreglo, lo estoy pasando por referencia. Cuando paso el nombre de la estructura, de la variable que es una estructura, lo estoy pasando por valor. Quiere decir que se copian todos los miembros de la estructura. Se copian, se hace una copia y se pasa, ¿dónde? En la pila. ¿Se acuerdan de eso cuando vimos el mecanismo de la pila? ¿Uno se acuerda? Sí, profe. Ok. Entonces, miembros de estructuras y estructuras se pasan por valor. Por lo tanto, la conclusión es que la función llamada no puede modificar los miembros de la estructura de la función invocada. Recuerden que lo que puede hacer la función que ha sido invocada, cuando le pasaste algo por valor, puede modificar solamente la copia de la variable, pero no la variable original.
La única forma de modificar la variable original es pasándola por referencia. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Uso de typedef. A ver, a mí me sigue uno a leer, sí. A ver. Léalo despacio, con calma. Simplemente léalo. Y de paso van practicando como, es como que leyendo lo están queriendo comprender, digamos, como cuando leen por primera vez algo. A ver. Bueno, ahí leo, profesor. Vale. La palabra clave typedef proporciona un mecanismo para crear sinónimos o alias para tipos de datos previamente definidos. Los nombres de los tipos de estructura a menudo se definen con typedef para crear nombres de tipos más cortos. Typedef, ¿sí? Sí, a ver si se entiende el ejemplo que está ahí, a ver. Dale. Typedef struct card, punto y coma. Card deck, entre corchetes 52, punto y coma. Y a ver. No solamente para Juan, para todos. No sé si se le cortó, pero no escuché nada. ¿De O sea, Juan? usted, profe. No, usted, no sé qué preguntó o qué quiere que lo diga. Le digo que, ¿qué cosa es el ejemplo? A ver, ¿cómo explicarían ese ejemplo? El ejemplo. Él acá dijo typedef, extract card y card. Este card es con mayúscula, este es con minúscula. Y después acá dice Define card, la estructura carta como carta y cada vez que llame a carta con mayúscula está hablando del mazo de cartas que tiene 52 elementos. claro, o sea, el typedef, sí, es lo que dijiste. A ver, ¿cómo nos acostumbramos a declarar las variables? Con nombres cortos, o sea, puedo decir, tengo un arreglo de 52 enteros. ¿Qué pongo yo? Int, dec, entre corchetes 52. Ese dec es un arreglo de 52 enteros. No, digo, no son de enteros, ya pongo char, dec, entre corchetes 52. Y es un arreglo de... Y así, un tipo de datos generado por él siempre extract, card, siempre un nombre más largo, digamos, porque llevo o acarreo siempre la palabra que está. Cada vez que yo quiera nombrar una variable que sea una estructura de tipo, voy a tener que escribir exacta. Con el typedef, ahora yo digo, esto es un arreglo de 52 cartas con mayúsculas. Esto es un arreglo de 52 enteros. No, este es un arreglo de 52 cartas. Entonces ustedes saben, cartas con mayúsculas y mayúsculas no es un tipo de dato creado por el lenguaje, porque no es ni un char, ni un int, ni un floor, ni un doble, ni un void, ni un long, ni un short, etcétera, etcétera. Entonces usted dice, bueno, entonces tiene que ser algo que está definido en algún lado. Sí, acá está, typedef, extract card. Entonces, ahora, cada vez que yo quiero, con este typedef usado así, que yo quiero generar una variable que sea una estructura de tipo card con C minúscula, uso la palabra card mayúscula. Directamente, si usted quiere A, que sea una estructura, dice card con mayúscula, A, punto y coma. O sea, abrevia la sintaxis para que en sentencia subsiguiente usted declare variables que sean estructuras de tipo card. Para eso lo
Por eso dice que proporciona un mecanismo para crear sinónimos o alias para tipos de datos previamente definidos. O sea, una estructura de tipo carta es un dato generado por el usuario que tiene o va acompañado de su definición. Acá está. Acá está. Entonces, cuando yo creo una variable, tengo que extract car. Yo acá, si hubiera puesto el type test luego, cuando vengo acá, digo que es carta mayúscula. Pongo carta mayúscula acá. Wow. Con esto termino en la unidad 9 y vamos a pasar a uniones. Compartir un momento y busco el PowerPoint de uniones. Bueno, unidad 9 sigue, uniones en lenguaje C. Hoy, si no me equivoco, bien, solamente estructura. Mañana solamente el de estructuras aparece en autogestión. solamente de estructura, Manuel, sí. Entonces, ahora que empezamos uniones, le mando mañana el uniones. El tema de las uniones es un tema que toda la bibliografía de C lo toca, pero bueno, el lenguaje C es un lenguaje de programación y muchas veces como lenguaje de programación lo usa gente de la informática, obviamente que también usamos los electrónicos, pero yo reconozco en este tema que para los electrónicos tiene una relevancia mayor que para los otros. Y por eso tal vez en la bibliografía el tema de uniones se toca de una manera muy simple. A ver, se dice lo necesario y suficiente, pero no se ahonda demasiado. Con este preámbulo que estoy haciendo, capaz que se empiecen a imaginar cosas raras, no, pero el tema de uniones es muy simple, pero el tema de uniones a un electrónico le ayuda, o sea, ¿cuál sería el sentido de usar uniones y no usar estructuras? Ya lo vamos a ver. Porque la unión me permite ahorrar recursos o optimizar el uso de los recursos, como puede ser la memoria. A ver, cuando nosotros trabajamos con un equipo informático como una PC de escritorio o una notebook, nosotros nos sobra la memoria. La memoria no es un recurso escaso. ¿De qué tipo de memoria estamos hablando? Memoria RAM. O sea, ¿cómo que nos sobra? ¿Cómo que sobra? Claro. ¿Cuánto tenés memoria? O sea, yo tengo 8 y creo que le debe pasar a la mayoría y tipo la llegás a saturar normalmente a 8 GB. Por eso no entiendo cómo es que sobra. Pero, a ver, vos llegás a saturar corriendo cuántas aplicaciones. Abriendo cualquier programa modelado 3D ya me explota. Un programa modelado en 3D, nada más y nada menos. Pero sí, pero a ver, pero mira cuando yo te estoy diciendo que me sobra, porque lo estoy comparando contra los tipos de datos y la cantidad de memoria que ocupan. ¿Cuánto ocupa un char? Un char. Un byte era, ¿no? Un byte. Y vos me dijiste que tenía 8 gigabytes de memoria. Claro. A ver. Sí, 1024 por 1024. ¿Eh?
O sea que si 1024 por 1024 por 8 y a eso recién le restas 1. Por eso. ¿Y cuánto te ocupa un entero? 4 bytes y vos tenés 8 gigas. 8 gigas son 8.000 millones de bytes. 8.000 millones de bytes contra un byte o 4 bytes. Ahora, y entonces yo programo en C y digo, si tengo que declarar una estructura, y una estructura necesito un arreglo de 25 enteros. ¿Cuánto ocupa un arreglo de 25 enteros? Y 4 por 25. Bien, ¿cuánto es? 100 bytes. 100 bytes. Y a eso mi estructura tiene un arreglo de 25 enteros y tiene una variable de char. El char ocupa 1. Entonces, ¿cuánto ocupa mi estructura si yo declaro una variable de ese tipo de estructura? 101 bytes. Eso es lo que ocuparía. Bueno, a ver, ahí yo le doy un panorama, ¿no? Entonces, cuando yo, electrónico, esté diseñando un dispositivo, un sistema embebido, ¿ustedes creen que tengo 8 GB de RAM? No. Probablemente tenga un microprocesador y tenga 16 registros de 32 bits. O sea que no tengo una capacidad en registro, tal vez de almacenar 16 enteros y nada más. Pero a veces, esos son mis recursos. Entonces ahora vamos a decir, si tenés la capacidad de 16 enteros y ahora un entero en 16 es una parte en 16, no una parte en 8.000 millones. Entonces, cuando yo tengo como electrónico el diseño de un dispositivo embebido, normalmente aparece la escasez de recursos y sobre todo de la memoria, porque yo no le voy a poner memoria probablemente, me la quiera arreglar solamente con la memoria que yo obtenga de los registros internos del procesador. Entonces, a ver, ahí es cuando uno dice, che, acá hay que ahorrar, hay que optimizar. Bueno, en la vida real, para que después veamos lo que sería una unión, el nombre lo dice, unión. Imagínense que usted dice, yo tengo suficiente recursos, entonces yo quiero tener mi oficina propia. Bueno, usted agarra y la alquila, muy bien, alquila la oficina, y entonces usted dice que si quiere trabajar a la mañana puede ir, porque la oficina está cerrada, no hay nadie a la mañana, y usted va y trabaja a la mañana, come en la oficina, trabaja a media tarde, después se va a su casa. Y la otra media tarde queda cerrada, no la ocupa nadie, y a la noche obviamente lo va a ocupar nadie. Después hay dos socios, dicen que quieren trabajar juntos, pero no tienen recursos suficientes como para alquilar una oficina cada uno. Entonces, pero quieren trabajar solo en la oficina. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, mira, vamos a alquilar una oficina entre los dos, vamos a compartir la oficina. Ahora, uno va a trabajar hasta las 14 horas y el otro va a trabajar de 14 a 20. Entonces, 6 horas a la mañana, de 8 a 14, y el otro de 14 a 20. Pero entonces, ¿cómo es el alquiler de la oficina? Es una sola. Comparten el recurso del alquiler. Una unión es similar al concepto de la estructura, pero los miembros de la unión comparten el mismo espacio de memoria. Si usted tiene una estructura de 3 miembros y cada miembro, o 2, un entero y un char, ¿cuánto ocupa una variable que usted la declara como una estructura de ese tipo? Los miembros de esa estructura de la que estamos hablando tienen un char y un entero. ¿Cuánta memoria ocuparía? 5 bytes. 5 bytes. 5, el entero 4 y el char 1. Muy bien. La unión, ¿cuánto ocuparía?
si 4. ocupan el mismo espacio de memoria. ¿Cuánto la contestó? ¿O no? Iba a decir el 5. Iba a decir 5. Sí, sí. ¿Y por qué 5, Juan? Mire, lo que entendí es que, digamos, en la unión ocupan la misma posición de memoria. Sí. Así que por esa razón. Bueno, pero yo lo llevo al ejemplo de la oficina y digo, mira, yo necesito, porque tengo empleados, o sea, yo la voy a usar de 8 a 14, pero yo necesito una oficina que tenga 4 habitaciones. Y el otro dice, bueno, yo la voy a usar a la tarde, pero lo es más modesto, soy yo solo, así que yo necesito solamente una oficina, una habitación de la oficina. Los dos, cuando van a alquilar, ¿de cuántas habitaciones deberían alquilar la oficina? ¿De 5? 4. ¿De cuántas? 4. 4. Claro, lo que necesita. Claro, o sea, el tamaño que va a tener esa unión va a ser la cantidad de memoria del miembro más grande. Si yo tengo un entero y un char, el entero necesita 4 bytes y el char necesita 1, si compartimos el mismo espacio, necesitamos el espacio del miembro más grande. El miembro más grande en este caso es el entero, que necesita 4 bytes. Entonces, la unión va a tener 4 bytes. Ahora, uno lo ve así, pero si yo tuviera en una unión 2 enteros, en una estructura tengo los 2 enteros. ¿Cuánto ocupa la estructura y cuánto ocupa la unión? 8 y 4. 8 la estructura, porque son 4 para un entero y 4 para el otro. Y como los otros comparten la misma espacio de memoria, solamente necesitan 4. Entonces ahora ustedes ven, ¿cuál es el ahorro entre usar la unión y la estructura? ¿A cuánto llegamos? La mitad. ¿Cuánto es la mitad porcentualmente? ¿Cuánto es? Y el 50%. 50%. No es poca cosa eso, ¿eh? No, demasiado. Pero ¿cuál es la condición que no nos tenemos que olvidar? Porque parece una panacea. Entonces ahora dejamos de utilizar la estructura y vamos a usar las uniones. No, bueno. ¿Cuál es la condición que no hay que olvidar en la unión? Los miembros de la unión no pueden accederse o trabajar al mismo tiempo. Yo no puedo meterme a la mañana en el espacio ese de memoria porque lo tiene este miembro de la unión. Si yo quiero trabajar con el otro miembro, tengo que ir a la tarde. Bueno, pero hay programas donde usted necesita o requiere de variables que no necesariamente las accede simultáneamente. Las accede bajo una condición que excluye el uso de la otra. Y viceversa. Y la condición se da al revés, entonces usted usa B y no usa A. ¿Lo ven claro eso? Si ustedes tienen una situación en mente de programación por una consigna en la cual el uso de una variable, porque se da una condición, está incluyendo el uso de la otra, y viceversa, cuando la condición cambia, ahora uso B pero nunca uso A y B son candidatas a compartir el recurso llamado memoria, haciendo una unión de A y B. ¿Por qué? Porque yo sé que no las voy a compartir al mismo tiempo. O uso siempre A y dejo de usar A para empezar a usar B. Pero no es que en un momento necesito A y necesito B, no. A excluye a B. Si A y B son los miembros de la unión, ¿no? Y yo puedo llegar a lograr esos porcentajes de ahorro. Ponele, ¿tenés una pregunta? Sí, o sea, pero una vez que usamos A, después no tenemos que usar A, usamos B. Para usar de nuevo A vamos a tener que de nuevo valorar B en A. Vamos a tener que valorar, ¿qué dijiste?
O sea, estos valores de A y B, que se supone están superpuestos, Sí. una vez que usamos A, después usamos B, ese valor de A se pierde. Claro, porque el otro te lo sobreescribe. El otro te lo sobreescribe. ¿Sí? Sí, pero y entonces podríamos crear una variable doble que se llame N y usarla siempre y chau. Y bueno, pero si vos usás N y la usás siempre como A y B, es como tener la estructura, estás usando el doble de memoria. Necesitas 4 bytes para A y 4 bytes para B. No, uso lo mismo N. Como el mismo N. Supóngase, uso N con el valor de A primero, después como no voy a usar más a N le pongo el valor de B, y después cuando quiero volver a usar A, voy a tener que igual evaluar de todas formas en A de nuevo, vuelvo a evaluar N en A. O Bueno, sea, yo no entiendo si estos valores de A y B no se guardan en uniones una vez que usamos uno o el otro. ¿Cuál sería la diferencia de estar siempre evaluando una normal, digamos? porque mira lo que estás haciendo, porque vos siempre le estás llamando N, y yo quiero que en un momento dado llamarle A y en otro momento llamarle B, y no siempre N. Ya te entendí, sería lo mismo, pero vos requerís de que siempre llamémosle N a la variable, y yo quiero llamarle A en determinada situación, y en otro momento quiero llamarle B, no le quiero llamar N a las dos. Está bien, como un tema como para mantener el orden del programa, digamos. Está bien. Obviamente, en N vos podrías tener todas las variables que quieras, digamos, desde ese punto de vista, como vos lo estás planteando. Pero con la unión también, justamente la unión te permite tener que compartan el mismo espacio de memoria y llamarle por los nombres que vos quieras o necesites llamarlo. Bueno, a ver, vamos a... No todo esto lo discutimos y no entré yo todavía acá. Wow. Pero es una gran introducción, me parece. Porque antes de ver nada, fíjense que creo que el concepto ya quedó. Bueno, vamos a, en la unión yo tengo preparado esto. Concepto, definición, después la relación entre unión y estructura, porque se pueden combinar. Las operaciones en unión, la inicialización de la unión en las declaraciones, y 5 ejemplos que me parece que están orientados específicamente al ingeniero electrónico. Lo he querido de esta forma. Esto, todo lo primero, hasta los ejemplos, está en el libro de Data y Data. Yo ya les he dicho que la cátedra, en realidad, no solamente yo, seguimos el libro. Bueno, todo esto lo tienen tal cual en el libro. Estos 5 ejemplos no están en el libro. Esto está preparado de forma totalmente separada del libro. Porque Sí. está más enfocada al electrón. Sí. ¿Qué nos quedarían? ¿Una unidad o cuánto nos queda, digamos, antes del parcial? Después viene la unidad de archivo, que normalmente el parcial entra hasta ahí. Y después viene la última parte, que son los operadores bit-a-bit y toda la aplicación de C en el bajo nivel con el uso de la Raspberry para prender y apagar luz. Profe, y una pregunta capaz medio subjetivo, ¿no? Pero puede ser que igual esta segunda mitad no sea tan complicada en comparación a la primera, porque veo que siempre suele ser como que los segundos temas que van al segundo parcial son más difíciles, pero por lo que vamos viendo ahora, como, no sé, no parece muy distinto a lo que veníamos viendo, no sé si me Bueno, explico. yo te lo digo así, Juan Cruz. La primera parte arranca desde cero y va capturando conceptos, va capturando conocimiento, digamos, y te sienta la base para todo el segundo semestre. Si vos la base la tenés ya consolidada, todo esto te parece fácil. Evidentemente que la segunda parte, salvo el tema o la unidad de puntero, que ahí también es como tema base.
todo lo sabe, si vos ya manejás puntero, cuando decimos, bueno, necesito el puntero de estructura, y vos ya no estás dudando, pero puede haber compañeros tuyos que no lo tengan claro todavía puntero y van a estar dudando, y no van a estar entendiendo, se van a perder, tu cabeza va a decir, ¿cómo el puntero y el operador flecha? ¿Cómo? Y se van a hacer puntos. Bueno, yo sé que es subjetivo lo que está diciendo, pero yo te respondo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero si vos has dominado la primera parte y el tema de punteros, estructura, uniones, archivos, que sería el tema del segundo semestre, no es para nada complicado, y el uso del bajo nivel tampoco. Es agregarle operadores y ver para qué sirve y cómo combinar esos operadores, pero sobre la base de que ya tenemos desarrollado prácticamente la materia. Por eso he buscado estos ejemplos, digamos, que son aplicaciones concretas y prácticas para un electrónico. Así lo veo yo, por lo menos. Claro, igual la idea principal de los punteros, digamos, con la idea que te tenés que quedar, es con que almacenan las direcciones de memoria. O sea, no sé si lo estoy diciendo así muy escueto o es el cual lo pienso, digamos, no sé si... A ver, el puntero es una variable cuyo contenido es una dirección de memoria. Si vos te quedas con ese concepto, ese concepto se va aplicando. El puntero lo aplicamos en arreglo, lo aplicamos en variables de cualquier tipo. El puntero lo aplicamos en estructura, el puntero lo vamos a aplicar en uniones, lo vamos a aplicar en archivos, o sea, el puntero se aplica en todos los temas prácticamente. Entonces, tal vez por ahí viene la... ¿no? Pero bueno. Bueno, sigo ahora, ¿no? O por qué el comentario, Juan Cruz, no sé. ¿Vos estás como sorprendido de que te resulta fácil? ¿Eso me quería decir o...? No, es como para prever, como me fue mal en el práctico, o para acoplar todos los temas, abordarlos bien, digamos, llegar bien al... Bueno, es lo que yo le dije. Si ustedes le ponen la pila al segundo parcial, a los temas del segundo parcial, y aprueban el segundo parcial, ir a un recuperatorio del primer parcial debería ser juego de niños. Pero bueno, así lo pienso yo. Es más, todo lo que algunos se quejó de que no, que le llevaba tiempo, porque el análisis, qué sé yo. Bueno, ¿saben una cosa? Cuando después tienen un semestre más, donde han hecho ejercicio y donde han hecho análisis, y donde han tenido que pensar las soluciones para la consigna, y donde han tenido que responder a los trabajos prácticos que han tenido que subir, imagínense todo el background que le da eso. Entonces, después, miren, es como que yo le tomo un parcial y hemos aprendido, estoy haciendo una analogía tal vez burda, ¿no? Cuando hemos sido chicos hemos aprendido a sumar y a restar. Y me han tomado evaluaciones y me he confundido en la suma y en la resta. Pero después me enseñaron a multiplicar y a dividir. Y tuve todo el segundo semestre para multiplicar y dividir. Al final del segundo semestre me toman el parcial de multiplicación y división. Y yo lo apruebo. Y ahora, como me fue mal, tengo que recuperar suma y resta. ¿Cómo cree que le va a ir si aprobó multiplicación y división? ¿Me entienden lo que le digo? Claro. O sea, la multiplicación y la división está basada en la suma y en la resta. Si yo apruebo multiplicación y división, yo me animaría a decir que no me haría falta de tomarle de suma y resta, porque usted tanto en la multiplicación como en la división tuvo que sumar y restar. O sea que si me aprobó multiplicación y división es porque sabe sumar y restar. A ver, si usted me aprueba el segundo cuatrimestre, el segundo parcial, con todo esto, donde usamos los punteros, usamos todo lo que se usa, la misma sintaxis, el mismo análisis, la misma lógica, digamos. Porque usted, ¿acaso no pone a ver, cuánto, digamos, estructuras tengo de repetición? El while, el do while, el for. Y las usé. Sí, las usé 6 meses más todavía. Bueno, 6 meses, 4 meses, porque hay 4 meses. 4 meses más que antes. Ahora las usé. En cada práctico yo volví a usar eso. ¿Cuánta de selección tiene?
el if, el if-else y el switch case. Y volvimos al if, el if-else, y volvimos a usarlo, y usamos 4 veces más todo eso, cuando resolvimos los problemas. Y así, para acá, y son todos temas del primer parcial. Entonces, evidentemente que el análisis que usted puede hacer ahora respecto al primer parcial o de los temas involucrados en el primer parcial, domina ya, sí, pero bueno, de todas maneras hay que hacer los parciales, no hay que relativizar, eso sí, y confiarte, porque me parece que la confianza mata al hombre. Todo eso, digo, lo tomo con pinza, ¿no? Pero que se tendrían que quitar como una ansiedad de decir, no, pero yo cómo es, porque el primer parcial tengo que recuperar. Yo esa me lo quitaría, no me confiaría, pero yo no me haría tanto problema. Yo, no sé, si estuviera en el lugar de usted, tuviera que ir rápido. Siempre y cuando ustedes digan que el segundo parcial lo aprobaron bien, digamos. ¿Qué sería aprobarlo bien? Aprobarlo con más de 6, a las dos partes, la práctica y a la teoría. ¿Y dónde están esas partes totalmente, como así, esto es teórico y esto es práctico? Están muy camufladas, o sea, no hay un límite muy así real de lo que es teórico y es práctico. La materia es teórico-práctico prácticamente. Vaya la redundancia. Bueno, sigo para a ver si avanzamos y emparejamos al otro grupo. Concepto de unión, definición, concepto. A ver, Juan, seguí leyendo, por favor. Juan. Bueno, sí. Ahí habilité el micrófono. Unión, conceptos. Al igual que una estructura, una unión también es un tipo de datos derivado, pero con miembros que comparten el mismo espacio de almacenamiento. Esto fue, ya salimos. Tipo de datos derivado, o cómo podríamos llamarle, un tipo de datos definido por el usuario. Un usuario, claro. Ahí tienen. ¿Qué sería esto? Yo tengo una variable acá, y ahora tengo dos variables, pero que comparten el mismo espacio de memoria, ¿ven? Si yo tuviera que hacer la representación en la memoria, esta tiene su oficina propia. Estos dos comparten la oficina de él. Este espacio de memoria lo comparten estas dos variables. Este comparte un espacio solo. O sea, no comparte. Es dueño de este espacio para él solo. Sigue. Los miembros de una unión pueden ser de cualquier tipo de datos. Esto es lo mismo que la estructura, ¿verdad? Claro. Bueno. Sigue. El número de bytes utilizados para almacenar una unión debe ser al menos suficiente para contener al miembro más grande. Esto fue lo que discutimos antes, ¿no? Si usted tenía un entero y un char, el char ocupa un byte, el entero 4. La estructura necesitaría 5 bytes. Usted suma la cantidad de bytes que tiene cada miembro, la estructura. La unión, ¿qué hace? ¿Cuánto necesita de memoria? 4. El más grande, 4. Claro, el espacio de memoria que ocupa el miembro más grande. O la mayor cantidad de memoria ocupada por uno de sus miembros. Lo mismo. Eso es el número de bytes que necesita una unión. La estructura suma la cantidad de bytes de cada uno de sus miembros. Solo un miembro y por lo tanto un tipo de datos se puede referenciar a la vez. Yo tengo bytes, eso también lo discutimos. Yo no puedo que estos dos los use simultáneamente, porque uno pisa al otro y este a su vez pisa a este. O sea, no pueden ser usados simultáneamente. Esa es la condición para que puedan compartir el ejemplo, la oficina. Uno a la mañana y otro a la tarde. Uno excluye al otro. Cuando está este trabajando, este no aparece por la oficina. Y viceversa, este se va y ahora está este. Esa es la condición para poder compartir el espacio de memoria. Es algo bastante lógico, por otro lado. Bien. Es su responsabilidad asegurarse de que los datos de una unión estén referenciados con el tipo de datos adecuado. O sea, si esto es un entero y esto es un puntero,
yo tengo que llamarlo a este como entero y a este como puntero. No es que voy a usar al entero llamándolo como puntero. No. Por eso, con el tipo de data, bueno, esto creo que está de más. O sea, si A es un entero, yo lo manejo como un entero. Si B es un puntero, lo manejo como un puntero. Definición de la unión. Ahora. Una definición de unión tiene el mismo formato que una definición de estructura. A ver, ahí está. El ejemplo. ¿Qué dice? Igual que la estructura, nada más que antes, acá decíamos extract. Ahora decimos unión. Número es una unión que tiene un entero de 16 bits unsigned, sin signo. Y le llamamos E, este es el primer miembro. Y un miembro I que es W. La pregunta es, ¿cuánto ocupa este y cuánto ocupa este? El unsigned in 4 bytes y el double 8 eran. Sí, 8. Pero este no es 4. Esto tiene 16 bits. Un byte, ¿cuánto tiene? 8. Entonces esto tiene 2 bytes, no 4. Este tiene 2 bytes. ¿Cómo? Que esto es un entero de 16 bits. 16 bits son 2 bytes, no 4 bytes. Pero, Entonces, o sea, porque es un signed, tiene 2 bytes o S16, eso es lo que no entiendo. ¿qué significa? Ya vamos a ver dónde está definido esto. Pero por ahora, este nombre, usted dice, es un tipo de dato, sí, pero es un tipo de dato creado por el lenguaje, no. Pero si yo lo defino en algún lado, entonces es válido. Por ahora lo vemos así. Está bien, ahí entiendo. Esto es de 16 bits, es un entero sin signo de 16 bits, con lo cual X ocupa 2 bytes e Y ocupa 8 bytes. Ahora, ¿cuánto ocupa la unión number? 8 bytes. 8 bytes, que es el máximo que ocupa el double. Si esto en vez de unión le pongo extract number, ¿cuánto ocuparía? 10 bytes. 10. Tengo que sumar el espacio de cada uno de los bienes. Vuelvo a insistir, la definición en sí misma no ocupa lugar en memoria. El lugar en memoria se ocupa cuando una variable es declarada como una unión o como una estructura. Bien. Al igual que con una definición de estructura, una definición de unión simplemente crea un nuevo tipo. Un nuevo tipo de datos, digamos, ¿no? Colocar una definición de unión o estructura fuera de cualquier función no crea, parece que faltara algo, no veo más que eso, no crea. Una variable global, dice. Bien, sí, no veo. Sí se ve, Ahí lo pero veo. depende de cómo Se esté ve. configurado el profe. Perfecto. Bien. Bueno, colocar una definición de unión o estructura fuera de cualquier función no crea una variable global. Entonces, ¿se acuerdan de que esto lo preguntó Juan Cruz cuando teníamos la definición de estructura fuera del main allá arriba? Que yo les dije, hey, porque esté ahí fuera del cuerpo de cualquier función, no significa que eso sea una variable global. Para que uno hable de variable global, primero está hablando de variable, y para que hablemos de variable, tiene que tener reservado un espacio en memoria. Y la definición de la unión o de la estructura no ocupa espacio en memoria. Esa la anotamos porque tiene pinta de pregunta teórica de parcial. Anótela si quiere usted, pero no lo esté relacionando todo con pregunta de parcial, porque se va a volver loco. Anótela usted. ¿Por qué no? Podría ser. Yo no le digo que van a salir de parcial. Podría ser. De todo está escrito, ¿eh? O sea, todo está escrito acá. Porque yo no estoy diciendo nada nuevo. Fíjense ahora entonces cuándo aparece esto. ¿Ven? Acá, cuando yo digo valor es una variable que es una unión del tipo número. Y esta es la definición. Entonces, esto no ocupaba. Yo lo saco a esto, ¿ven?
Cuando yo declaro la variable, ahí viene la memoria. Y ahora estos dos primeros bytes son del miembro X, de valor. Todo esto es valor. X son los dos primeros bytes, Y son los otros 8 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La unión, valor, es una unión de tipo number, valor ocupa 8, el tamaño del miembro de la unión más grande. Unión y estructura. A ver, ¿tengo tiempo? No sé qué hora es. Sí, tengo un minuto. A ver. Fíjense acá la relación de la unión y de la estructura. Miren esto y miren lo que está acá. ¿Qué es esto? L es una estructura. Sí, que adentro contiene una unión. ¿Y adentro qué tiene? Tiene una unión, acá empieza, llamada dato. Y tiene una variable de tipo entera de 32 bits sin signo. Ahora les vamos a aclarar esto de vuelta. Entonces, si estos son 32 bits, 22 dividido 8, 4 bytes. 4 bytes. Type o TIP ocupa 1, 2, 3, 4 bytes. Y la unión comparte, tiene dos miembros, un puntero que apunta a char, str es 4 bytes, un puntero, y de vuelta un entero sin signo de 32 bits son 4 bytes. Vale. Y estos 4 bytes son compartidos por el puntero y por valor. Si yo, miren acá al lado, en vez de esta estructura elem no contuviera unión, tendría que tener las tres variables igual. ¿Ves? ¿Cómo sería elem si fuera una estructura sola? Esto mismo, ahí está, y los dos miembros de la unión estarían como variables independientes una de otra, y por lo tanto tendría su espacio de memoria y tendría su espacio de memoria. Evidentemente, esta estructura elem tendría, ¿cuánto? 12 bytes. 12 bytes. Esta tiene 4 bytes. O sea, esto ocupa 8 y esto ocupa 4. Perdón, esto ocupa 12 y esto ocupa 8. Me ahorré 4. Pero no lo vean así. ¿Cuánto me ahorré si yo tenía esto y pasé a esto? Te dice 4 bytes. No, no. Mírenlo. En porcentual siempre. Un tercio. 3%. ¿Y el lem qué sería ahí? O sea, pues está fuera de la estructura y también fuera de la unión. ¿Qué? Perdón, ¿qué? No veo a qué te estás refiriendo. O sea, el lem, que imagino que es la abreviación de elemento. El ¿Qué nombre de es? la estructura, esta es la estructura llamada elem. Ah, bien. ¿Sí? Igual que dato. Dato es el nombre que se le damos a esta unión. Wow. Fíjense, esto de, si yo tengo numeral define, unsigned int de 32 bits, y digo que eso es un unsigned long. ¿Ves? El long es de 32 bits, y eso existe en C, el long. Y el unsigned es el modificador del tipo de dato, o sea que es sin signo y ocupa 32 bits. Bueno, en vez de yo llamarle unsigned long, le llamé unsigned int 32-T. Y todo esto lo pueden encontrar en el estándar int.h si su compilador es compatible con el C99. Por eso hay cosas que yo siempre digo que hay que tenerla como siempre atento a eso. Tal cosa es así, a ver, la probemos. La prueba es así y hacemos reglas, siempre así. No, guarda. Usted, su compilador está seteado, está configurado. Si yo no me equivoco, con Martin se lo ha hecho configurar compatible con el C99. Entonces, esto es posible si es compatible con el C99. Vamos.
Y hasta ahí llegamos. Las operaciones en las uniones lo vamos a ver la clase próxima. Pero hasta acá, me imagino que el concepto quedó. Y que nosotros podemos, dentro de una estructura, meter una unión. Y la pregunta que les hago es, ¿y en una unión puedo meter una estructura? ¿Qué me contesta? No lo escuché, ¿qué dijo? Que acá yo tengo una estructura en la cual adentro tengo una unión. La pregunta es, si yo tuviera una unión, ¿puedo tener adentro de una unión una estructura? No, no, o sea, Me no. parece que no. ¿Por qué no? Me suena que no tiene sentido. Por los conceptos, digamos, de memoria, a ver, no se me ocurre un O sea, ejemplo. vos en la unión lo que querés hacer es usar un espacio de memoria en distintos tiempos. En cambio, con la estructura lo que estás haciendo es reservando para las palabras que definiste en la estructura un determinado espacio de memoria. Es como, no tiene sentido. Lo que están diciendo, pero ahora no lo lleven siempre a que es así, sino la pregunta va más porque usted podría tener alguna situación. Yo la pregunta, fíjense, Claro, pasa que si tengo, o sea, si defino una estructura, por ejemplo, no sé, de algo con un entero y algo con un char, dentro de la misma unión, imagino que justamente que queda, o sea, queda el espacio reservado para el máximo de los que llamemos por dentro de eso, esa al estructura. margen de lo que se están imaginando, porque es conceptual lo que yo le digo. Si después usted lo use o no lo use, es otro tema. Si lo usa pensando en la solución de un problema, es otro tema. La pregunta es, ¿puede estar sí o no? Y Sí. puede estar, porque es igual que una estructura. Usted cuando tenía una estructura adentro, podía tener datos derivados, digamos. La única diferencia es que los miembros comparten el mismo espacio en la unión. Veamos. Los miembros de una unión pueden ser de cualquier tipo de dato. La estructura no es un tipo de dato. Sí. Entonces, conceptualmente, dentro de, si la pregunta es, a ver, anótalo, Juan Cruz, que a vos te gusta anotar para los parciales, anótalo. Esa podría ser de parcial, o de final. Sí, ya la anoté. Yo tengo una unión. Una estructura puede ser miembro de una unión. Es decir, lo que yo dije, si tengo una estructura, ahí en el ejemplo teníamos una estructura y una unión estaba dentro de la estructura, o sea, era un miembro de la estructura. Ahora al revés, si yo tuviera una unión, uno de los miembros de la unión puede ser una estructura, la respuesta es sí, sí. Ahora que yo tengo un ejemplo práctico para usarlo de ese modo, etcétera, etcétera, es otra cosa. Ahora, dentro de los 5 ejemplos que yo les prometí que vamos a ver, acá van a ver en forma práctica estructuras que tienen adentro uniones y uniones que tienen adentro estructuras. Y van a ver que sí se usa. No solamente que se puede, sino que es práctico usarlo de ese modo. Por eso vengan con todo repasado para la próxima clase para poder hacer un mayor aprovechamiento de los ejemplos. ¿Estamos? Estamos. Bueno, son 8:35, o sea, ustedes ya tienen con Martín ahora, ¿cierto? Así que no nos retengo más. Salvo que tengan alguna pregunta para hacer. En ese caso, si hay alguno que quiere preguntar algo, el resto puede irse, así se